Muy bien. Vamos a esperar mientras se reúnen los demás compañeros. Bien. Sí, Valentina, hay que poner el nombre en el chat. Si no lo hizo, hágalo ahora. Estamos incorporando más gente. Es importante que pongan, por favor, siempre su nombre y presente para ir viendo la lista, ¿no? Ya. Vamos entonces a compartir pantalla, el Excel nuevamente para concluir con este ejercicio. Recuerden que eh, el, el, ahí sí. Este test, la regla de decisión me dice que si el x cuadrado es mayor que el h cuadrado, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué me indica la hipótesis nula? La hipótesis nula me indica que las variables son independientes. Si yo rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que las variables no son independientes, es decir, que las variables son dependientes, que están asociadas. Y si no rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que efectivamente las variables son independientes. Como aquí no se cumple esta desigualdad, es decir, 6,74 no es mayor que 7,85, es más, es menor que 7,85, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Como la hipótesis nula me dice que las variables son independientes, y como yo no rechazo la hipótesis nula, ¿ya? Entonces estoy diciendo que efectivamente las variables nacionalidad y la variable género son independientes. Entonces acá simplemente ponemos que por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, luego las variables son independientes. ¿Ya? Y siempre es bueno poner los valores que encontramos, ¿ya? Los valores que encontramos. El x cuadrado nos dio 6,74 y la chi cuadrado con un alfa de 0,05 y 3 grados de libertad me dio 7,815. Por lo tanto, ahí está la evidencia, ¿no es cierto? La evidencia de que efectivamente las variables nacionalidad y género son independientes. ¿Ya? Es decir, en este caso, para esta muestra, esas dos variables no están relacionadas. Ya, no están relacionadas. Muy bien. Así es entonces como nosotros determinamos la asociación o no asociación de variables cualitativas, ¿ya? Utilizando el test chi cuadrado de independencia. Muy bien. Voy a dejar de compartir y vamos a volver a nuestra presentación. Vamos a volver a nuestra presentación.
Porque ahora vamos a ver qué pasa cuando trabajamos en el mundo de las variables cuantitativas. ¿Ya? En el mundo de las variables cuantitativas. Si nosotros tenemos un par de variables cuantitativas, ¿no es cierto? Entonces, un estadístico que me permite determinar la existencia de asociación entre variables es el estadístico covarianza. ¿Ya? El estadístico covarianza que nosotros lo vamos a definir como una SXY, también se puede escribir como covarianza de XY, pero esta es la que más se utiliza porque es muestral. Y se define de esta manera, como un promedio, ¿ya? Como un promedio entre la suma producto entre las distancias xy menos x barra, y sub y menos y barra. Entonces tenemos dos variables, la variable x, la variable y, que están asociadas de esta manera. Son pares ordenados. Ya son pares ordenados. Entonces, en base a esas variables, nosotros podemos construir nuestra covarianza. ¿Y qué va a ocurrir? Si la covarianza es un número mayor que 0, es decir, es positiva, entonces decimos que existe una asociación directa o positiva entre la variable x y la variable y. Si la covarianza es menor que 0, es decir, me da un número negativo, entonces decimos que existe una asociación inversa entre la variable x y la variable y. Y si la covarianza me da 0, entonces decimos que las variables no existe asociación, es decir, que hay una independencia. Que hay una independencia. Vamos a admitir a dos personas más que quieren ingresar. Algunas propiedades de la covarianza. Supongamos que tenemos las variables x, la variable y, son variables aleatorias. Tenemos dos constantes, la constante a y la constante b, que son números cualquiera. Entonces la covarianza entre una variable y una constante siempre me va a dar 0. La covarianza entre la misma variable, es decir, la covarianza entre x y x, es equivalente a calcular la varianza. La típica varianza cuando hacíamos el análisis univariante. La covarianza de x, y es igual a la covarianza de y, x, es decir, son conmutativas. La covarianza de una constante por la variable, una constante por la otra variable, simplemente saco las dos constantes fuera de la covarianza, multiplicando la covarianza, y calculo solamente la covarianza de mi variable x y mi variable y. O sea, la covarianza de x, y. Y para el caso de la covarianza, cuando estamos sumando constantes, simplemente desaparecen las constantes. ¿Ya? Desaparecen las constantes. Esas son algunas propiedades de la covarianza. Ahora bien, la covarianza tiene dos problemas. Vamos a la definición de covarianza. Tiene dos problemas. El primer problema es que, si bien es cierto, me indica la existencia de alguna asociación entre las variables, me indica que, por ejemplo, existe una asociación directa o existe una asociación inversa entre ambas variables, entre la variable x y la variable y. Sin embargo, no me indica el grado de asociación. Es decir, me dice, miren, la variable x y la variable y están asociadas, positiva o negativamente, directa o inversamente. Pero no me dice si están muy asociadas o si están levemente asociadas. Entonces, este es un problema, ¿ya? Porque yo no sé el grado de asociación de las variables. Este es un primer problema. Y el segundo problema es que si mis variables son de distinta naturaleza, es decir,
tienen, por ejemplo, distintas unidades de medida, supongamos que yo quiero ver si existe alguna relación entre la estatura y el peso, ¿ya? Si existe alguna relación entre la variable temperatura y la variable peso, ambas variables cuantitativas, ¿ya? El problema es que la variable temperatura está medida en grados Celsius, perdón, temperatura, altura, está medida en metros, y el peso está medido en kilogramos. Son dos unidades de medida distintas, que en este caso se estarían multiplicando. Por lo tanto, la covarianza me quedaría como el producto de dos unidades de medida distintas. Y eso es un problema en términos de interpretación. ¿Ya? ¿Cómo interpretamos un metro multiplicado por kilogramo? Metros por kilogramo, por ejemplo. O grados Celsius, si yo quiero medir la relación entre la temperatura y la altura, grados Celsius por metro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una segunda dificultad que presenta la covarianza. La primera es que no me indica el grado de asociación entre las variables. Y la segunda es que puede haber un problema de interpretación al multiplicarse unidades de medidas distintas. Para soslayar esa problemática, nosotros incorporamos un nuevo estadístico de asociación lineal entre las variables. Ese nuevo estadístico se conoce como el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente de correlación de Pearson, que le llamamos R de X, Y, es un cociente, es una razón. ¿Entre quién? Entre la covarianza SXY y la multiplicación de las variables. Fíjense que acá este cociente me elimina los dos problemas de la covarianza. Primero, este R es un valor que está acotado entre 1 y menos 1. Como está acotado entre 1 y menos 1, es decir, no puede ser un R, no puede ser mayor que 1 ni menor que menos 1, entonces yo puedo determinar el grado de asociación. ¿Ya? Mientras más cercano está al 1, entonces es mayor la correlación directa entre las variables. Mientras más cercano está al menos 1, es mayor la correlación inversa. Mientras más cercano está al 0, es menor el grado de asociación entre las variables. Entonces soluciona el problema de los grados de asociación. Y además, dije varianza, me equivoqué, estas son desviaciones estándar. Además, como la covarianza está, por ejemplo, metro multiplicado por kilogramo, y la desviación estándar es metro, y la desviación estándar de Y es kilogramo, entonces se me simplifican las unidades de medida. Por lo tanto, el R es un valor que no tiene unidad de medida. Es simplemente un valor numérico, un número. Por lo tanto, elimino la problemática de la interpretación. Entonces, ¿cómo se define el R? El coeficiente de correlación de Pearson. Bueno, dijimos que era un cociente entre la varianza, perdón, entre la covarianza, que es esto que ya habíamos visto, que así se definía la covarianza, y las desviaciones estándar. Recuerden que la desviación, el producto de las desviaciones estándar. Y la desviación estándar dijimos, habíamos visto ya clases anteriores, que es la raíz cuadrada de la varianza. Al hacer algunas simplificaciones, termino en esto. Ese valor que está ahí, ya, ese valor que está ahí, vendría siendo nuestro coeficiente, vendría siendo nuestro coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, fíjense. Si R, el coeficiente de correlación de Pearson vale 1, es una recta así, perfecta,
decimos que existe una correlación fuerte. Si R vale 1, existe una fuerte correlación lineal directa entre la variable X y la variable Y. Si el R es 0, entonces decimos que no existe una correlación lineal entre X y la variable Y. Y si el R es menos 1, existe una correlación fuerte, lineal, pero inversa entre la variable X y Y. Obviamente, es muy difícil encontrar un R igual a 1, o un R igual a 0, o un R igual a menos 1. Esto lo que uno hace es darle grados de asociación. ¿Ya? Es darle grados de asociación. Entonces, voy a insertar una nueva. Entonces, fíjense. Yo lo que podría hacer acá sería lo siguiente. Podría decir menos 1, menos 0.7, 0.7, menos 0.3, 0, 0.3, 0.7, 1. Ahí. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es separando en intervalos. Separando en intervalos nuestros posibles valores de R. Ahí. Ahí. Entonces yo ahí lo separé en intervalos. Entonces, si está entre 0,7 y 1 mi R, vamos a decir de que existe una fuerte correlación lineal positiva. Si está entre 0,3 y 0,7, una media correlación positiva. Y si está entre 0 y 0,3, decimos que es una baja correlación positiva. ¿Ya? Todas estas son correlaciones positivas o directas. ¿Ya? Ahí. Ya como una fuerte. Positiva. Y obviamente acá lo mismo. Sería baja. Aquí sería baja. Pero en este caso sería negativa. Aquí sería una media. Pero negativa. Y acá sería una alta o una fuerte. Pero negativa. Entonces ahí tendríamos nuestros grados de asociación. Si me da un R 0,24, por ejemplo, entonces diríamos, existe una baja correlación positiva entre la variable X y la variable Y. Si me da una correlación menos 0,87, decimos que existe una fuerte correlación lineal negativa entre la variable X y la variable Y. ¿Ya? Entonces, estos son los grados de asociación que nosotros le damos, ¿no es cierto?, a nuestro coeficiente de correlación de peso. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chicos? Entonces ahí tenemos los grados. Veamos un ejemplo. Dice, se quiere estudiar la relación existente entre el grado de percepción de los estudiantes del clima escolar y el rendimiento en la asignatura de matemáticas. Los resultados de una encuesta se ven en la tabla adjunta. Acá tengo los grados de percepción y acá tengo las calificaciones. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a compartir, me equivoqué, y voy a compartir un Excel. Página 2. Acá. Muy bien. Si ustedes se pueden dar cuenta, voy a sacar esto de acá. Acá tengo mi tablita.
acá tengo mi R. Ya, acá tengo mi R. Un primer análisis que uno podría hacer, es una gráfica de dispersión. ¿Ya? Vamos a insertar una gráfica de dispersión. Ahí. Si ustedes se pueden dar cuenta, uno acá en esta gráfica de dispersión tiende a... Voy a agregar una línea de tendencia. Ahí. Se dan cuenta que tiende a una recta con pendiente positiva. ¿Ya? Tiende a una recta con pendiente positiva. Por lo tanto, uno tendría la intuición de que efectivamente existe alguna asociación lineal positiva entre las variables, entre la variable de percepción y la variable nota. ¿Ya? Muy bien. Esto es una primera mirada, simplemente. Es una primera mirada. Con esa primera mirada, ¿no es cierto? Con esa primera mirada, entonces nosotros vamos a construir nuestro coeficiente de correlación de peso. Veamos. Fíjese que lo primero que necesitamos es encontrar el X barra y el Y barra. Es decir, necesitamos encontrar las medias aritméticas. Entonces voy a poner acá la percepción, ya a la variable percepción le vamos a llamar, va a ser nuestra X, y la variable nota va a ser nuestra Y. ¿No? Entonces aquí voy a calcular la media de las X y la media de las Y. Ahí. La media es el promedio, recuerda. Entonces calculamos el promedio de la variable X. Ahí. 7,25. Es decir, el puntaje promedio de la percepción, del grado de percepción de los estudiantes es de 7,25. Y ahora calculamos el promedio de la variable Y. Ahí. La nota promedio de estos estudiantes en este caso sería 5,175. ¿Ya? Vamos acá y ahí. Perfecto. Valores importantes a utilizar. Entonces, fíjese. ¿Qué necesitamos? Necesitamos X menos X barra, Y menos Y barra. Entonces vamos construyendo. X menos su media, eso lo necesitamos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos Y menos su media. ¿Sí? Necesitamos, estoy pensando acá en el numerador, necesitamos el producto de ambas, es decir, X menos la media, multiplicado por Y menos la media. Ahí. Y ahora nos vamos al abajo. Tenemos X menos la media, pero al cuadrado. Ahí. Entonces necesitamos el X menos la media al cuadrado. Y necesitamos la Y menos su media al cuadrado. Ahí. Eso es lo que necesitamos. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Entonces calculamos eso. X menos la media. Ponemos acá igual. El X es este valor menos la media que está acá. Como la media es fija, entonces la fijamos con un signo peso. Ahí. Con un signo peso. La hacemos correr. Ahí. Esto no se suma, ¿ya? No se suma el producto. Porque si yo sumo esto me va a dar 0. ¿Ya? Me va a dar 0. Ahora hago exactamente lo mismo con la Y.
a la y de resto su media. Ahí. Nuevamente, la media es fija, entonces la fijamos con el signo peso. Y la hacemos correr. Ahí. Centramos los datos. Y ahora, fíjense, tengo eso. Ahora necesitamos multiplicar estas dos cosas. Entonces, simplemente esa la vamos a multiplicar con esa. Esto lo hago correr. Ahí. Lo centro. Y acá sí necesito la suma, porque me dice la suma del producto de esos dos. ¿Ya? Entonces acá, suma de eso. Y acá tengo mi sumita. Y este es un valor importante, lo marco en amarillo. Ahora, tengo listo la parte del numerador. Necesito ahora la parte de los denominadores. Del denominador. Entonces ahora viene el x menos la media, pero al cuadrado. Acá tengo mi x menos media. Basta entonces con que eso lo eleva a 2. ¿Ya? Este valor que está acá, x menos media, simplemente lo elevo al cuadrado. Ahí. Lo hago correr y lo centro. Y acá sí necesito la suma de eso. ¿Ya? Entonces suma de todo esto que está acá. Perfecto. Lo centro y lo pinto amarillo. Y ahora exactamente lo mismo, pero con las y. Entonces acá tengo mi y menos y media, lo elevo a 2 y listo. Lo hago correr, lo centro y calculo la suma. La suma de todo esto. Perfecto. Lo centro, lo pinto de amarillo. Listo. Con esos datos, entonces ya puedo calcular mi coeficiente de correlación de peso. Voy a borrar acá esto. Ahí. Ahí. Perfecto. Y esto lo voy a agrandar un poquito más. Ahí. Muy bien. Igual. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es control copy, lo voy a copiar, ahí control V. Perfecto. Entonces, fíjense, la suma de x menos x barra por y menos y barra, acá tengo x menos x barra, y menos y barra, su suma me da 40,875. 40,875. Perfecto. Ahora, acá abajo, la suma de los x menos x barra al cuadrado, acá tengo x menos x barra al cuadrado y su suma me dio 182,25. Y eso lo multiplico por la suma de los y menos y barra. Acá tengo mi y menos y barra, ¿cierto? Entonces, eso lo multiplico por 11,6625. Igual. Y simplemente ahí calculo ahora esto. Lo voy a hacer directamente en mi calculadora. ¿Ya? Voy a borrar eso. Lo voy a hacer directamente en mi calculadora. Entonces voy a poner mi calculadora. 40,875 dividido por la raíz cuadrada de 182,25 multiplicado por 11,6625. Y eso me da
un valor de 0,8866. Ese es entonces ahí. Entonces, este valor de acá, ese valor que está ahí, ya, ese valor que está ahí, entonces es mi valor de mi R, mi coeficiente de correlación lineal de Pearson. Entonces insertamos acá un cuadro de texto, ahí, un cuadro de texto. Entonces, fíjense, si recordamos los grados de asociación, teníamos, primero es positivo, un número positivo, entonces existe una correlación lineal positiva. De 0 a 0,3 era baja, de 0,3 a 0,7 era media, de 0,7 a 1 era fuerte o alta. Entonces podríamos decir que existe una fuerte, correlación, existe una fuerte correlación positiva entre la percepción, y las notas. Entre paréntesis, la evidencia. R igual a 0,8866. Ahí. Así es entonces, bueno, y esto coincide con mi gráfico. El gráfico claramente me muestra una fuerte correlación lineal positiva entre la variable X, es decir, entre la percepción, y la variable Y, que son las notas en la asignatura de matemáticas. Así es entonces como determinamos a través del coeficiente de correlación de Pearson la existencia o no existencia de una correlación o de una asociación lineal entre las dos variables cuando estas variables son variables cuantitativas. ¿Ya? Son variables cuantitativas. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la presentación. Entonces, dado que existe una asociación lineal entre las variables, ¿ya? En este caso existe una asociación lineal positiva entre la variable percepción y la variable nota, entonces el siguiente paso sería encontrar aquel modelo estadístico que me permita modelar, valga la redundancia, estos datos. Yo quisiera modelar estos datos de forma explícita, ¿no es cierto? Porque el coeficiente de correlación de Pearson me dice, existe una correlación lineal positiva. Es decir, hay una recta, una función lineal, ¿ya? Que yo puedo modelar. Entonces, esa función lineal es lo que nosotros queremos modelar, encontrar cuál es de forma explícita. En el gráfico nosotros dibujamos una línea de tendencia, ya que es una recta. Entonces, quiero saber cómo puedo definir esa recta que me modela mis datos. Entonces, para eso, nosotros vamos a estudiar lo que se conoce como modelo de regresión lineal simple. Dado que existe una correlación, una fuerte correlación entre las variables X y Y, da lo mismo si es positiva o es negativa, entonces yo quiero encontrar cuál es esa función lineal que modela mis datos. ¿Ya? Que modela mis datos. Recuerden que si la correlación es positiva,
Eso quiere decir que a medida que aumenta la variable X, aumenta también la variable Y. Y si la correlación es inversa o negativa, a medida que aumenta una variable, la variable X, proporcionalmente disminuye la variable Y. En ese sentido hablamos de correlación positiva o correlación negativa. ¿Ya? Muy bien. El modelo de regresión lineal simple lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar hasta acá. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Si no, quedaríamos hasta acá. ¿Ya? Y nos veríamos la próxima clase. ¿No hay consulta? ¿No hay duda? ¿No hay pregunta? Ok, Constancia. Si no hay duda, quedamos hasta acá entonces, chicos. Y nos vemos el próximo día martes. Un abrazo y que tengan un buen fin de semana. O sea, un buen fin de semana. Una buena semana. Estamos recién comenzando. Profe, que esté bien. Chao, chao.